regreso con Matinal, 7:31 de la mañana, y estamos viendo la ciudad de Santo Domingo, que se ve, bueno, clara y despejada, a pesar de las amenazas meteorológicas que tenemos en nuestro país. Hay que mantenerse atentos con el tema, pero la mañana, mientras tanto, está hermosa. Aquí en los estudios de Telemicro tenemos a nuestro invitado del día. Se encuentra con nosotros el licenciado Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con quien tenemos una entrevista a continuación. Percio Maldonado y una servidora, Laura Castellanos, estaremos conversando con él. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, Laura, y buenos días, Percio, y a los amables televidentes de Matinal. Aquí, pues con mucho gusto de estar con ustedes, compartiendo algunos temas relativos a la Cámara de Cuentas. Bueno, ya tienen varios meses, 6 desde meses que asumieron la posición. Me imagino que ya mucho más empoderados de la institución, mucho más claros en todos los procesos internos, y me imagino que con una agenda mucho más clara también. Claro que Cuéntenos sí. un poco de eso. Bien, tú sabes que, ustedes saben, todos los comienzos son difíciles, pero gracias a Dios pues, encontramos una institución que es bastante bien organizada, gracias al pleno anterior y sobre todo a su presidenta, doña Licelo, a quien aprovechamos para darle pésame por el fallecimiento de un hermano en circunstancias trágicas que falleció. Pues nosotros, claro, teníamos nuestros planes, el pleno inmediatamente tomamos posesión, pues comenzamos a ejecutar esos planes que ya lo estamos desarrollando. Uno de ellos es de vital importancia porque es trabajar con las municipalidades. Son 392 municipios y distritos municipales y observamos muchas debilidades. Entonces nos reunimos con la Federación Dominicana de Municipios y con la Federación Dominicana de Distritos Municipales, y entonces les pusimos cuál era el proyecto que teníamos, que se llama Cuenta Conmigo, que lo estamos ejecutando a nivel nacional. Ya hemos estado en muchas provincias, hemos estado en Barahona, hemos estado en La Descubierta, hemos estado en San Juan de la Maguana, en La Vega, Santiago, Puerto Plata, Baní, Azua. Entonces este es un programa que hasta ahora está rindiendo su fruto, porque hemos logrado que los alcaldes y los directores de distritos municipales pues rindan sus informes con tiempo, como lo que traza la ley 176, que es la ley de los ayuntamientos, y la misma ley 1004 sobre Cámara de Cuentas. El programa ha tenido un repunte bastante exitoso a nivel nacional y en el futuro no muy lejano veremos los resultados. Pero esa es una acción más preventiva que de auditoría. Correcto, digamos. es preventiva. Nosotros, haciéndonos eco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de las Naciones Unidas, que en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, pues uno de los aspectos que ellos tocaban dentro de las 169 metas era la prevención de la corrupción. Entonces nosotros diseñamos este programa preventivo, porque luego viene entonces la parte de detección y luego la parte del régimen sancionador, que no nos corresponde a nosotros como Cámara, sino que corresponde a la Procuraduría General especializada en persecución de la corrupción. Pero bueno, precisamente el país ha estado muy convulsionado por el tema de la lucha con la corrupción y sobre todo por la impunidad, el hecho de que siempre la gente no solo se toma el dinero, sino que se sale con la suya, y parecería que la Cámara está llamada a jugar un rol sumamente importante sobre el control. Y llama mucho la atención que incluso en las declaraciones de bienes que hacen los funcionarios hemos tenido un dilema interminable allí, ¿no? Nunca terminan, nunca se sabe si lo que están declarando es lo que realmente tienen. No sé si la Cámara es capaz de auditar con tiempo las declaraciones de estos funcionarios, si las relacionamos con sus declaraciones de renta, en fin. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Bien, fíjese, la ley 311-14, que es la que rige el sistema de la declaración jurada de patrimonio, es una ley de reciente creación, de 2014, y el reglamento 06, el reglamento 92 es bastante también, pues, reciente. Cuando nosotros llegamos a la Cámara, a este pleno, pues identificamos fortalecer precisamente esa área, y de hecho las estamos fortaleciendo, a sabiendas de que el artículo 12 de la ley nos limita a nosotros cuáles son nuestras funciones, es
solamente de verificación y análisis. Recibimos las declaraciones, ¿verdad? Pero nuestra función es análisis y verificación. Entonces, si vemos la parte infine del artículo 12 de la ley 311 que cité anteriormente, pues la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción es la que tiene que hacer las investigaciones. Nosotros lo auxiliamos a ellos, pero esa parte le corresponde a la Procuraduría. Entonces nosotros siempre hemos sido prestos a colaborar con ese departamento, y cuando nos solicitan, pues nosotros hacemos el análisis y la verificación, que es la parte que nos corresponde a nosotros. Recientemente designamos un personal que precisamente va a fortalecer el área, y vamos entonces de manera aleatoria a inspeccionar pues declaraciones, a verificar, ir a los registros de títulos, ir in situ. Tenemos analistas, verificadores, ingenieros, que entonces vamos a hacer, pero de manera aleatoria, porque son muchos funcionarios que tienen que hacer su declaración, que está descrita en el artículo 2 de la ley 311. Eso es un universo muy grande de funcionarios. Y así que en términos prácticos, si no se le solicita, la Cámara no tiene la tarea de hacer la verificación. Es decir, cuando el funcionario va y declara, puede declarar lo que quiere. No, porque nosotros solicitamos una verificación. Si usted declara que tiene un inmueble, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, entonces usted tiene que llevar la prueba de que tiene ese inmueble, y la prueba se la suministra el registrador de títulos de San Pedro de Macorís. Pero una cosa es probar los activos que ya de por sí están declarando. Correcto. Y otra cosa es verificar que en otras instancias, particularmente las que tienen que ver con recaudación, sí, la situación sea equivalente. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, que se supone que, número uno, por el tema impositivo respecto a los inmuebles, tiene una situación clara del IPI que paga cada persona sí, física, pero número dos, también está el hecho de que se supone que tiene que haber algún tipo de relación entre lo que se paga de impuestos sobre la renta en esa institución y lo que es el capital y la capacidad de ingreso de una persona. Lógico que sí. Nosotros tenemos un acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos para el cruce de informaciones. Entonces, hasta ahora ha sido muy efectivo. Pero ¿Cómo se da ese cruce? Bueno, pues nosotros solicitamos información y ellos nos solicitan a nosotros. Pero tiene que ser una información que se le solicite de forma puntual con un caso aislado. Dígase, no hay un cruce sistemático de recibir estas 100 declaraciones, no lo hay, y esas 100 declaraciones yo inmediatamente logro el reporte en el sistema, por decir cualquier cosa, de lo que cada una de esas personas presenta en la DGI. Ni siquiera tenemos, por ejemplo, la forma de verificar si efectivamente esa gente reporta y declara en la DGI. Sí, tenemos la forma, pero es lo que le dije, es un sistema aleatorio, porque nosotros no podemos indagar a todos los funcionarios. Entonces, ¿cuántos funcionarios presentan declaración? Imagínense, el universo está descrito en el artículo 2. Solamente, por ejemplo, de las municipalidades, son 392 municipalidades. Entonces usted tiene que ver que ahí están los directores de compras, están los regidores, los alcaldes, entonces funcionarios del gobierno central, todas las secretarías, directores de compras, los miembros de la Suprema Corte. El universo es muy grande. ¿Pero eso se hace físicamente o se hace en línea? No, se hace en línea. En línea. Claro que sí, se hace en línea. Y el mismo programa, cuando se hace en línea, si está conectada con la renta, puede dar esas diferencias de manera automática. Pero precisamente el acuerdo que firmamos es con miras a implementar eso, pero todavía... Pero no se ha implementado. No se ha implementado. Estamos en miras... En sentido general, el tema de las auditorías a las instituciones públicas, porque, bueno, pensamos en los ayuntamientos, que son muchos, pero, por ejemplo, la mayoría de los ministerios, que no son tantos, ¿con qué regularidad se pasa una auditoría, se hace una verificación? Nosotros, al final de cada año, pues ha sido ya, como indica la ley, se hace un cronograma, una programación para hacer las auditorías del año siguiente. Nosotros tenemos un universo de 7.288 instituciones que auditar. De esas 7.000 hay 810 del gobierno central, 29 de organismos descentralizados, 392 distritos municipales y ayuntamientos, y 5.972 asociaciones sin fines de lucro. Entonces, obviamente, con ese cronograma nosotros comenzamos a implementar
pero a veces eso nos desestabiliza el cronograma porque se presentan investigaciones especiales o como ocurrió ahora, que el procurador nos solicitó la investigación de las obras de Odebrecht. Entonces esas no estaban programadas. Cuando ahí surge esa situación, obviamente, entonces tenemos que darle prioridad. Altera la agenda. Exactamente, la agenda se altera y tenemos que... ¿Qué ha pasado con esas obras de Odebrecht? Estamos auditándolas. ¿Están auditando? Sí, correcto. Ya el país va a tener un resultado en algún momento de... Probablemente a fines de año. ¿Con qué criterios se organiza esta agenda? A los fines de saber quién se audita primero, bueno, quién nosotros después. identificamos los organismos que manejan mayor presupuesto, porque conforme a los lineamientos internacionales de la INTOSAI, nosotros debemos auditar por lo menos el 80% del presupuesto nacional. Y eso está estipulado en la misma ley 1004, en el numeral 4 del artículo 30, dice... ¿Y qué porcentaje están auditando actualmente? Nosotros un 30 y pico %. Es decir, que del 80 están dando el 30. Sí. ¿Cuántas obras han identificado de Odebrecht que están bajo auditoría? 14. 14 obras. Que son las más importantes. Esas son las más importantes. Sí, nosotros también estamos... ¿Quién las ha identificado? ¿La Cámara de Cuentas o...? No, la Procuraduría, sí, nos lo solicitó. ¿Identificó a ustedes las obras que quería auditar? Exactamente. Muy bien. ¿Hay algún dato con respecto a esas obras? Sobre todo el tema de la sobrevaluación. No, todavía no tenemos esos datos, estamos recaudando informaciones, ya buscamos asesoramiento también internacional con Panamá, que de ellos avanzaron muchísimo en ese tipo de obras y nos están asesorando, mandamos unos auditores allá. Y creo, como le dije anteriormente, que para fin de año nosotros tendremos ya un resultado. En un momento se dijo que técnicos de Brasil ayudarían. No, lo que pasa es que nosotros... ¿O fue una mala información? No fue que fue una mala información, sino en un evento internacional que estábamos, pues el jefe del organismo superior de Brasil nos ofreció un asesoramiento. Y luego nos dimos cuenta de que como Brasil era parte interesada, no nos convenía. Sin embargo, entonces sí buscamos asesoramiento en Panamá porque ya ellos habían concluido muchas de las obras, como salió en la prensa, y entonces ya tenía la experiencia y Panamá tiene un organismo muy capacitado en cuestiones de auditoría. Por lo regular, sobre todo auditoría de obras viales. Por lo regular aparecemos en la lista negra de los países evaluados en sistemas de corrupción. ¿Hay sustento para eso o es que no tratan mal? Bueno, es que fíjese, porque eso es una pandemia. Yo creo que recientemente pues vimos que organismos internacionales calificaban de que el 7% del PIB mundial se va en corrupción. Entonces nosotros, en Latinoamérica, pues lamentablemente este continente más abajo del río del norte está siendo abatido, por eso lo vemos recientemente, pero creo que es algo sistemático que debemos todos a contribuir, porque viene entre nosotros mismos también. Creo que hemos perdido los valores, vemos ahora que las personas pues piensan más en lo material que como era antes, en educarse. Entonces vemos, yo me reí el día pasado porque un colega y amigo de mi ciudad de La Vega, que se crió en un campo y se ha superado en lo económico, entonces se fue a esquiar a Colorado y se rompió una pierna. Entonces yo le decía, pero oye fulano, tú lo que estás acostumbrado a tirarte en yagua en tu campo, ¿cómo tú vas a esquiar? Que eso es una costumbre que tú, foránea, tú no tienes esa costumbre. Y así vemos que el que no tiene un reloj Rolex, el que no tiene un Porsche, el que no tiene una casa en las Romanas, o sea, esos no son los valores que nos enseñaron nuestros ancestros. Debemos cultivar otros valores, la honestidad, la capacidad. Que hay mucha gente buena en este país, mucha gente noble, pero es algo que debemos, y vemos como la juventud ahora mismo, esos acontecimientos que han sacudido la nación últimamente, precisamente porque no han tenido la formación, los padres no han trabajado en sus hijos, la familia está dividida, son valores que debemos rescatar. Pero mientras rescatamos los valores, que es un proceso
Sí. social, a mediano, largo plazo, donde dependen de muchos factores que no necesariamente se controlan. Exógenos, muchos de ellos. ¿Cómo podemos devolverle un poco los valores a las instituciones estatales? Donde hay un tema que va más allá de los valores, hay un tema que entra en la legalidad, en la transparencia del uso de los recursos públicos, en las rendiciones de cuentas, en el acceso a la información. ¿Qué pasos importantes tenemos que dar más allá del discurso gastado de que estamos haciendo, estamos luchando, cosa que el ciudadano en la práctica cree poco y lo asume poco? Establecer el sentido del límite. Sí, pero la sociedad civil debe empoderarse. Nosotros tenemos, uno de nuestros programas se llama El Ojo Ciudadano, que es una plataforma donde cualquier ciudadano puede hacer una denuncia. De hecho, hemos recibido miles de denuncias y con esa plataforma pues nosotros indagamos y usted no necesariamente tiene que identificarse. Está diseñado para que usted haga la denuncia, cuelgue video, cuelgue fotografías. Entonces nosotros tenemos un departamento que le da seguimiento. Muchas de ellas son infundadas, otras sí lo son. Cuando vemos que hay pertinencia y hay indicios, entonces eso sube al Pleno, que somos 5 miembros, entonces el Pleno decide si se hace una auditoría o se hace una investigación especial, conforme a lo que establece el artículo 30 de la Ley 1004. Y muchos de esos casos, pues, tiene que ver con ayuntamientos, tiene que ver con instituciones descentralizadas, otros con organismos. Nosotros ahí vemos, por ejemplo, los ayuntamientos, que hay algunos que ya están en manos de la justicia. El régimen sancionador es otro tema, y creo que tiene mucho que ver porque nosotros adoptamos una legislación que es muy buena y garantista, pero creo que no la acompañamos de los insumos necesarios en el momento para poder darle garantía de que sí va a ser un juicio imparcial, porque es garantista, pero no tenemos los medios probatorios, ahora que el Ministerio Público se está modernizando y tiene los insumos. Pero, por ejemplo, vemos en contrapeso que hubo una defensa pública muy proactiva, con gente muy capacitada, mientras que el Ministerio Público se quedó un poco letargado. Ahora, gracias a Dios, vemos que están subiendo de nivel. Y esas son de las incongruencias que se presentan en este país. Un ejemplo de eso es la Ley 340 sobre compra y contratación. La ley se hace, a los 6 meses se modifica la ley por la 449. Luego, en el 2012 el decreto 543, y vemos que recientemente este año el Poder Ejecutivo tuvo que hacer otro decreto, el 1517, para regular las compras y contrataciones. Entonces, a veces no tenemos la planificación necesaria. A veces somos muy emotivos en crear leyes, pero no vemos cómo esas leyes pueden ajustarse a la realidad nacional. ¿Se ha planteado la necesidad de modificar la Ley 340? Sí, es que debe ser modificada. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí. Sí. Debe hacerse los ajustes, porque como decía, la ley se creó, 6 meses después se creó la 449, cuando vino el DERECAFTA. Después se creó entonces el decreto 543 para tratar de enmendar errores de dicha ley, pero creo que en su conjunto debe modificarse y adaptarse a las circunstancias. ¿Por qué no da tanto trabajo cambiar las cosas que tenemos que cambiar? Porque no hay planificación. Y precisamente cuando no hay una planificación, entonces sobre el camino tenemos que hacer las cosas. Debemos copiar de otras sociedades, como en Europa. Fíjense, un simple ejemplo. El dominicano planifica sus vacaciones un mes antes. Los europeos, años antes. Un europeo 2 años antes comienza a planificar sus vacaciones, su pensión. El dominicano le gusta mucho improvisar. No solamente el dominicano, es un mal latinoamericano. Pero la improvisación muchas veces da buen resultado, pero la mayoría de las veces no lo da. O sea, tenemos que planificar. La planificación es sumamente importante. Dentro de esa planificación importante y de la agenda que tiene la Cámara de Cuentas para los próximos meses, ¿cuáles son las entidades, fuera del tema de Odebrecht, que ya nos mencionó que estarán siendo objeto de revisión? Bueno, nosotros tenemos un cronograma que hizo el pleno anterior, que los estamos ejecutando, pero tenemos una gran limitante, que son los recursos. Nosotros tenemos un presupuesto muy exiguo cuando, conforme a la ley de presupuesto, nosotros deberíamos recibir 0.03%. Ahora estamos recibiendo 600
54 millones de pesos. 0.3% de los ingresos fiscales. Sí, eso es lo que dice. ¿Y cuánto sería eso en el actual presupuesto? Unos 1.800 millones de pesos. ¿Y recibe 600? 654. Así como la... Tenemos... Como la tercera parte. Menos de la tercera parte. ¿Cuánto necesitaría la Por lo Cámara? menos 1.800 millones. Bueno, eso es lo que dice lo la ideal. ley. No, eso es lo que le asigna la ley. Exacto. Pero en el presupuesto real, ¿cuánto necesitaría la Cámara para poder cumplir con esa agenda? Bueno, nosotros tenemos una serie de proyectos que lo planificamos en base a un presupuesto por lo menos de 1.800 millones. Pero yo diría que por lo menos para nosotros ser operativos necesitaríamos 1.200 millones de pesos. Eso es lo ideal serían los 1.800 millones de pesos. Pero, como decía un amigo mío, si la vida te da un limón, haz una limonada. Nosotros estamos trabajando con los 654 millones. De hecho, tenemos todos los planes que estamos implementados con el mismo presupuesto. ¿Qué lectura debemos darle a esto? Digo, para mí tiene una lectura muy clara, pero me gustaría su opinión. Cuando tenemos un gobierno que nos dice que tienen un compromiso de lucha contra la corrupción, que este es el gobierno que ha tomado medidas más importantes en pro de la transparencia, que queremos que las cosas estén claras. Sin embargo, cuando al órgano autónomo llamado a revisar las cuentas de las instituciones le estamos dando cheles desde el punto de vista del presupuesto nacional para que hagan su trabajo y el órgano se queja y el gobierno no hace nada, ¿qué lectura le podemos dar? Bien, fíjate, yo creo que a veces por un populismo legislativo muchas veces incurrimos en errores. Por ejemplo, ahí ustedes tienen el 4% de educación. Llegará un momento que se van a construir todas las escuelas, se van a capacitar todos los maestros. Entonces, esa cartera va a tener un presupuesto muy abultado. Sin embargo, en otras áreas hace falta dinero, como es en el área de salud pública, en la Procuraduría General de la República, la misma Suprema Corte de Justicia. O sea que yo creo que no estoy de acuerdo en lo particular de que se asignen montos así, sino el presupuesto debe ser dinámico. Cada año debe revisarse cuáles organismos necesitan más y cuáles necesitan menos. Por eso de fijar metas así, porcentaje exactamente, no creo que sea lo correcto. Porque entonces se da la situación de que, por ejemplo, nosotros tenemos 200 auditores y la Contraloría tiene 1.000 y pico de auditores. Nosotros necesitaríamos 1.000 y algo de auditores para poder operar. Ahora mismo tenemos muchas limitaciones precisamente y tenemos unos planes que desarrollar y unos proyectos como es la Escuela de Cuentas. Por ejemplo, ese mismo cuenta conmigo con las municipalidades. La segunda fase, nosotros dotar a los distritos municipales, a los municipios que los requieran de auditores, pagos por nosotros por un periodo de 6 meses a un año. Pero para eso necesitamos implementar el programa Jóvenes Auditores y la Escuela de Cuentas. Estamos haciendo un esfuerzo. Ahora mismo la directora de la Escuela de Cuentas está fuera del país tratando de buscar asesoramiento y ayuda internacional para nosotros fomentar ese proyecto, porque no tenemos los recursos para implementarlo. Si nosotros tuviéramos esa Escuela de Cuentas, nosotros podríamos suministrarle a los distritos municipales y a las alcaldías a jóvenes auditores por un periodo de 6 meses, un año, para que entrenen y hagan los informes a tiempo, para que ellos puedan cumplir con lo que dice la misma ley 176 sobre los municipios y la ley 1004, los informes mensuales, trimestrales y anuales que tienen que rendir a la Cámara. ¿Hay un estándar de esos informes? Sí. Es decir, que hay informaciones puntuales que cuando llegan a la Cámara tienen que estar claro, porque nosotros tenemos que revisar el presupuesto de ellos y revisar con posterioridad a la ejecución de ese presupuesto. Por eso tenemos una división de análisis presupuestario. No solamente con los ayuntamientos, sino con el gobierno también. En este caso, las auditorías a las instituciones públicas parece, están estructuradas básicamente sobre 2 auditorías. Una, la auditoría económica, digamos los números, pero la otra parte, la de gestión, tal vez más importante, la legal, es decir, saber si se está cumpliendo con el mandato de la ley. Sí, pero las auditorías de gestión es a la que usted se refiere. Nosotros están contempladas en la ley, en el artículo 30, numeral 2,
contemple ese tipo de auditoría. Pero hasta ahora solamente se ha hecho una, que es en el Ministerio de Salud Pública, precisamente porque no tenemos la cantidad de auditores. ¿Hay algún otra cosa es compromiso del presidente de la República con relación a esto, con el fortalecimiento de las cámaras, el fortalecimiento del presupuesto? ¿Hay algún tipo de compromiso real frente a usted como presidente de la Cámara? Frente al Pleno, porque este organismo tiene un Pleno que está formado por 5 miembros. Sí, nosotros, no solamente de parte del presidente, sino de parte de ambas cámaras, nosotros nos hemos reunido, enviamos nuestro presupuesto, nos reunimos con el presidente y le explicamos la situación que teníamos y él vio con mucho agrado la necesidad que nosotros tenemos, igual que tanto el Senado como la Cámara de Diputados, porque necesitamos implementar una serie de proyectos. Nosotros, por ejemplo, necesitamos software modernos, necesitamos tecnología, que otras entidades de fiscalización superior la tienen a nivel de Latinoamérica y son más avanzadas que nosotros. Entonces, todo eso es costoso. Los mismos auditores, nosotros tenemos que darle las facilidades, tenemos que transportarlo, tenemos que darle una dieta adecuada, tenemos que darle alojamiento. Imagínense auditores que van a Montecristi, a La Romana, qué sé yo, a Samaná. Entonces tenemos que darle los insumos para que ellos puedan hacer su trabajo. Son seres humanos, tienen que alimentarse, tienen que transportarse. Los mismos vehículos, ya tenemos necesidades de vehículos también y necesidades que son propias de organismos como de nosotros. Si usted se ve, por ejemplo, Brasil tiene hasta helicópteros y aviones para transportar su personal. Nosotros apenas tenemos 2 minibuses y a veces usted ve los vehículos, muchos de ellos pasan la mayor parte del tiempo en el taller. O sea, todo eso son necesidades que nosotros tenemos que llenar y son cuestiones presupuestarias, obligatoriamente. ¿Están ustedes auditando la contabilidad de los partidos políticos? Sí. Sí. De hecho, que nos falta, creo que solo nos falta uno ya. Los demás los hemos auditado. ¿Cuál todos falta? los hemos auditado. El Reformismo, el PLD, todos. ¿Y qué tal? Bueno, no, que eso son informaciones secretas que hasta que no son aprobadas, porque ahora porque están en el proceso. Luego que ya se terminan las auditorías, entonces se envía. ¿Para cuándo tienen ustedes planeado? Honestamente no sé, pero deben estar ya en la fase de revisión. Eso se les comunica, tienen un plazo de 10 días para hacer su réplica, luego entonces van a la división de calidad, luego van a la división jurídica y finalmente son aprobadas por el Pleno. Si nosotros, a veces hay muchas auditorías e investigaciones especiales que lo que arrojan son cuestiones de forma y no de fondo. ¿Ustedes auditan en el caso de los partidos políticos solo los fondos? Los fondos sí. ¿Que públicos o los partidos están obligados a solamente reportar los fondos todos los públicos. fondos que reciben? No, los fondos públicos, porque nosotros solamente fondos auditamos lo que tiene que ver con fondos. Cualquier entidad, sea cual sea, que reciba fondos públicos, aún sea privada, pero si recibe fondos públicos, nosotros estamos facultados para auditarlo, pero solamente lo relativo a los fondos públicos. Pero cuando se lleva la contabilidad incluye todo. ¿Cómo separar lo que es público y lo que es privado en una se auditoría? logran porque ellos tienen que presentar sus informes financieros y ahí se describe cuáles recibieron de la Junta y cuáles recibieron por donaciones particulares. Sí, pero parece difícil. Si usted digo, parece complejo, pero no lo es. Pero no lo es. No lo es, no. Porque entonces ellos tendrían que separar a nivel de sus gastos lo que cubren con los fondos públicos y lo que cubren con los fondos privados. Los informes financieros ellos tienen que especificar qué partidas recibieron de la Junta Central, cuál fue el destino que le dieron a esos fondos, en qué lo emplearon y tienen que sustentarlo también. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Ya veremos. Sí, se cumplen esos compromisos, sí. Se le da a la Cámara de Cuentas lo que se necesita. Tenemos un pleno que es muy entusiasta, que son personas que trabajan mucho, estamos empoderados, tenemos muchos planes y son personas que trabajamos de sol a sol, como decimos los ibaeños, y son personas, estamos muy acoplados, estamos con mucho entusiasmo trabajando por el bien del país. Y nosotros, quiero decirle tanto Percio como Laura, que nosotros hemos venido no a servirnos del cargo, sino a servir a la patria. Bueno, pues gracias y que Dios lo oiga.
Señores, de esta forma concluimos la entrevista con el licenciado Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Concluimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Mañana nos vemos. Hasta entonces.